Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy voy a reflexionar un poco acerca de la primera lectura que está tomada del libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 22, y luego siga con el capítulo 4, del 1 al 6. Esa es la lectura que la iglesia nos envía, nos manda en el día de hoy. Entonces, hoy quiero reflexionar un poco acerca de esta lectura de la palabra del Señor, de lo que Juan nos dice, que es muy importante para nuestra fe, que es muy importante para fortalecer nuestra fe, que es muy importante para ser coherente con lo que nosotros creemos, con lo que la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, nos enseña, que es la doctrina de la Iglesia, que es el Evangelio propio, real de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empieza en 1 Juan, capítulo 3, versículo 22 en adelante, dice: entonces todo lo que pidamos nos lo concederá, porque guardamos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. ¿Y cuál es su mandato? Que creamos en el nombre de Jesús, su Hijo, y nos amemos unos a otros tal como Él nos ha ordenado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, pues Dios permanece en nosotros y lo sabemos por el Espíritu que nos ha dado. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinemos los espíritus para ver si viene de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Quieren reconocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. En cambio, si un espíritu no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios, es el mismo espíritu de anticristo. ¿Han oído que vendría un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es el del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, esta lectura que acabamos de realizar nos trae a nosotros muchas enseñanzas, y en especial para fortalecer nuestra fe, para que nuestra fe sea auténtica, para que realmente nosotros seamos coherentes con lo que la iglesia nos regala, con lo que la iglesia nos manda, porque la iglesia es madre y maestra, y por lo tanto nosotros debemos obedecer a la iglesia y obedecer todo lo que ella nos ha transmitido a nosotros, que es la verdad, porque la iglesia es la única que nos habla de la verdad, como lo dice Pablo en 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es base y columna de la verdad. Esa es la única que tiene la verdad, y por lo tanto nosotros debemos ser firmes
firmes y coherentes con la fe que la iglesia nos ha dado a nosotros. Entonces, con esta lectura de esta palabra, el apóstol Juan nos va a decir a nosotros cómo fortalecernos cada día más en nuestra fe, en lo que la iglesia de Cristo nos enseña, la iglesia católica. Entonces empieza Juan diciendo en el versículo 22 de la primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, empieza Juan diciendo: entonces todo lo que pidamos nos lo concederá, porque guardamos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. Entonces miren, y aquí ya empieza con algo muy importante. ¿Nos está hablando de qué? Nos está diciendo Juan, si ustedes, dice Juan, si ustedes que empezaron a creer en Cristo, que empezaron a amar a Cristo, a amar la iglesia y a obedecerla, dice, si ustedes guardan fielmente sus mandatos, si ustedes guardan fielmente sus mandatos, y dice Juan que podemos pedir todo lo que queramos y Dios nos lo concede. Pero para eso tenemos que guardar sus mandatos y hacer lo que a Dios le agrada. Si yo digo que creo en Dios, que creo en Cristo, que amo la iglesia, pero no guardo sus mandatos y no hago lo que le agrada a Dios, entonces dice Juan, sus pedidos no se le van a conceder, porque para que Dios nos oiga y para que Dios nos conceda lo que nosotros le pidamos, tenemos que guardar sus mandatos y obedecerlos y hacer lo que a Dios le agrada. Y hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, eso es algo muy importante. Porque muchas veces uno dice que hay muchos que uno escucha o que uno de pronto le puede pasar también, de que uno ora mucho y que uno no ve los resultados, no ve que Dios de pronto lo escucha a uno y que Dios le esté dando los resultados que nosotros queremos, pero no nos examinamos, no hacemos un examen de conciencia para ver si es que estamos haciendo las correctas, estamos haciendo las cosas que le agrada a Dios, obedeciéndolo a Él, obedeciendo sus mandatos, y por eso es que Dios no nos escucha. Entonces, la invitación que Juan nos hace primero que todo es: sean obedientes a Dios, sean obedientes a sus mandatos, a sus preceptos, a sus mandamientos, y hagan todo lo que a Dios le agrada, todo lo que a Dios le agrada. Así nosotros seremos recompensados, así nosotros vamos a obtener lo que le pidamos. Sigamos, entonces dice, ¿y cuál es su mandato? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros tal como Él nos los ha ordenado. Entonces Él nos da a nosotros dos daticos que debemos tener en cuenta si queremos hacer la voluntad de Dios. Uno es ser fiel a Cristo, creer fielmente en Él, obedecerlo fielmente a Él. Ese es uno, ¿sí? Y el otro es que debemos practicar, obedecer el mandamiento que Él nos dejó, el mandamiento del amor, el de amarnos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Y mire que si nosotros nos regresamos a lo que anteriormente dijo Juan estaba diciendo que si una persona dice que ama a Dios, pero que rechaza al hermano, que no protege al hermano, que no le da al hermano lo que él necesita, dice que esa persona es un mentiroso. Esa persona es un mentiroso. Esa persona no ama a Dios, no está obedeciendo a Dios, no está haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces, por eso la invitación que nos hace es
que debemos amar a nuestros hermanos y sobre todo aquellos que están necesitados, que necesitan de nosotros, Entonces, sigamos. Entonces dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Entonces, si yo digo yo amo a Dios, yo creo en Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. ¿Dónde los tengo que guardar? En mi mente y en el corazón. Guardarlos en mi mente y en el corazón. ¿Para qué? Para ponerlos en práctica, para obedecerlos. Si no hago eso, entonces no estoy amando a Dios. Entonces dice, pues Dios permanece en nosotros y lo sabemos por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, si yo guardo los mandamientos de Dios y los obedezco, los pongo en práctica, dice el Señor que tenemos el Espíritu que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo está en nosotros y podemos decir fielmente que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo los mandatos del Señor. Para colocarles un ejemplo de que si nosotros estamos realmente obedeciendo a Dios y tenemos el Espíritu Santo, uno de los ejemplos que podemos nosotros tomar para ver si una persona realmente cree en Dios, guarda sus mandamientos y los obedece, y podemos decir, ese sí tiene el Espíritu Santo, lo podemos nosotros tomar de Lucas capítulo 1, versículo 42. Si nosotros creemos en lo que la palabra de Dios nos muestra ahí y la obedecemos y la ponemos en práctica, podemos decir que creemos en Dios y que obedecemos sus mandatos y que tenemos el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Lucas, vamos a leerlo. Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 42. Dice, vamos a leerlo desde el 41 para comprender el contexto. Dice, al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, ¿cómo podemos reconocer que amamos a Dios, que lo obedecemos a Él y obedecemos sus mandatos y tenemos el Espíritu Santo? Cuando reconocemos ¿a quién? A la Virgen María, a la Madre de Dios. Cuando reconocemos que ella es bendita entre todas las mujeres y por eso es algo especial, es una mujer especial, una mujer que Dios la escogió, la eligió, ¿para qué? Para que por medio de ella naciera su Hijo Jesús, y reconocer que ella es bendita, igual que bendito es su Hijo. Entonces, si yo reconozco todas las virtudes que la Virgen María tiene y las obedezco, y fuera eso, yo hablo bien de ella, yo la busco a ella para que ella interceda por mí, yo imito sus virtudes, todo lo que ella realiza, le hago caso a lo que ella nos manda, cuando ella dice, hagan lo que Él les dice, o como la palabra que ella dijo, he aquí la esclava del Señor. Si nosotros reconocemos esa palabra que ella dijo, y reconocemos que ella es bendita entre todas las mujeres, y también reconocemos a ella cuando ella dijo, allá en el capítulo 48, ella dijo,
porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Si reconocemos todo eso y en ella, nosotros podemos decir que tenemos el Espíritu Santo y que venimos de Dios y que obedecemos a Dios. Entonces sigamos con Juan, donde íbamos. Juan capítulo 4, ya vamos en el capítulo 4, primera de Juan 4, y vamos en el versículo, ¿qué? En el versículo 1 en adelante. Entonces, en el 2 dice, quieren reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. El mismo espíritu es el mismo espíritu del anticristo. Entonces, antes de entrar en lo que acabé de leer, voy a volver a leer el versículo 1 del capítulo 4. Dice que se me pasó por alto, y es importantísimo. Se me pasó por alto y es muy importante. Dice: queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Entonces Juan nos dice: hijos míos, dice, no se fíen de cualquier espíritu. Nos está hablando de que no nos debemos fiar de aquella persona que se acerca a nosotros y vienen a hablarnos de la fe. Si hay alguien que se acerca a nosotros y viene a hablarnos a nosotros de la fe, viene a hablarnos de Dios, de Cristo, de la iglesia, de la palabra de Dios, de la Biblia, nos viene a hablar de eso a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice Juan, dice que la Biblia dice, examinen, o sea, pongan cuidado, pónganle atención a ver qué es lo que Él viene a decirnos. Pongan atención si lo que Él nos dice es lo mismo que nosotros creemos, es lo mismo que nosotros practicamos, es lo mismo que la iglesia nos enseña a nosotros. Examinen si lo que Él le está hablando habla de lo que la Biblia nos da, de lo que la palabra de Dios nos muestra, o viene con otra doctrina diferente, con otra enseñanza diferente. Dice, examinen los espíritus para si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Entonces, para entender esto, vamos a colocar un ejemplo práctico para que nosotros entendamos, porque esta parte es muy importante, porque esta parte es donde Juan nos está diciendo: cuiden la doctrina que a ustedes les dieron, cuiden su fe, sean coherentes con lo que ustedes viven, con lo que ustedes crean. Así que si alguien viene y se acerca a hablar con ustedes, examínenlo. Si lo que él le está diciendo, esto coincide. Entonces, Juan nos pide a nosotros que si lo que a nosotros nos han enseñado, que si lo que nosotros vivimos, la fe que nosotros vivimos, la fe que la iglesia nos ha dado, coincide con lo que esa persona viene a nosotros a hablarnos, entonces estamos examinando ese espíritu y ese espíritu viene de Dios. Pero si esa persona que se acerca a nosotros viene con una doctrina diferente, con un evangelio diferente, hablándonos de algo que la iglesia no nos enseña, y así sea con la Biblia, porque ellos utilizan la Biblia, utilizan la palabra de Dios, ¿para qué? Para mentir, para engañar. Entonces Juan dice, examinen ese espíritu que viene a hablar con ustedes de la fe. Y el ejemplo que yo les voy a dar son, primero,
¿Cuál es lo que tenemos que examinar nosotros cuando vienen a nosotros? La iglesia nos regala a nosotros para la salvación nos regala a nosotros los sacramentos, los 7 sacramentos. Esos son canales que nos llevan a la salvación. Si creemos en Jesucristo, si lo aceptamos, si lo obedecemos. Entonces, si ese espíritu que viene a mí, esa persona que viene a mí, viene a hablarme a mí de Dios, viene a hablarme de la fe, lo primero que yo debo decirle a esa persona es: ¿usted cree en los sacramentos que la iglesia de Cristo, la iglesia católica nos da? En los 7 sacramentos. Si ellos dicen que sí, y usted le pregunta a ellos cuáles son, y si ellos se lo saben, y dicen que sí, entonces nosotros podemos decir: ese espíritu que viene a hablarme a mí, si viene de Dios, y viene de la iglesia, y coincide, o es coherente con lo que yo vivo, entonces yo lo puedo escuchar. Pero si esa persona que viene a hablarme a mí de la fe, viene a hablarme de Dios, viene a hablarme de la Biblia, pero y le digo, y le decimos que si cree en los sacramentos, y dice que no, que él no cree en los sacramentos porque los sacramentos fueron inventados por hombres, y que los sacramentos no son de Dios, y empiezan con hablar, entonces inmediatamente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Un momentico, muchas gracias, pero no le acepto lo que usted me viene a hablar y me viene a decir, porque yo soy fiel a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica. Soy fiel a su doctrina, soy fiel al evangelio de Jesucristo, soy fiel a los sacramentos que la iglesia me dejó, porque yo sé que esos sacramentos me llevan a la salvación. Y para dar un ejemplo de los sacramentos, tenemos, por ejemplo, la Eucaristía. Podemos hablarle a esa persona que viene a nosotros, hablarle, por ejemplo, del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? ¿Qué dice Jesucristo ahí? Dice que tomó pan, lo partió, lo bendijo, lo dio a sus discípulos y les dijo: coman, porque esto es mi cuerpo. Cuando nosotros leemos eso a esa persona que viene a nosotros, y yo le digo a esa persona: mira, aquí Cristo está diciendo claramente que nosotros debemos comer su cuerpo, y que ese cuerpo es ese pedazo de pan. Pero si esa persona me dice a mí: no, la Biblia no dice eso ahí, la Biblia está diciendo que eso simboliza mi cuerpo, que eso representa mi cuerpo, inmediatamente uno dice: no, señor, mucha pena, pero yo no lo puedo seguir escuchando, porque usted trae una doctrina diferente, usted trae un espíritu diferente, y no es el espíritu de Dios. Usted es un falso profeta. Usted viene a dañarme es mi fe, viene a dañarme lo que Dios, lo que la iglesia me ha dado, y lo que me hace firme en la fe, y lo que me va a llevar a mí a la salvación. Entonces, muchas gracias, pero no acepto y no lo recibo, porque usted no viene de Dios, usted no viene con la misma doctrina que yo creo, usted viene con otra enseñanza diferente de lo que yo creo y de lo que dice la Biblia, de lo que enseña la Biblia. Entonces, dice Pablo: examinen a esas personas que vienen a acercarse a usted y que vienen con la misma Biblia a querer dañarles la fe. Entonces sigamos, dice: ¿quieren conocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías, que ha venido en carne, habla de parte de Dios. Entonces, mire que esto es muy importante. Dice que todo aquel que reconoce a Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Hay doctrinas que están haciendo mucho daño
hay iglesias que no vienen de Cristo y que le están haciendo mucho daño a la fe. Y que los están haciendo, ¿qué? Los están llevando para la condenación. Entre esas están los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Jesucristo. Ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Ellos dicen que Jesús eso es un espíritu. Otros dicen que Jesús, ellos dicen que Jesús es un ángel. Otros dicen que Jesús es una persona que tiene facultades o que tiene poderes y eso, pero que no es Dios. Que no es Dios. Y le dañan la mente, el corazón y la fe a esa persona, confundiéndolo tanto que esa persona termina alejándose de la iglesia y alejándose de la salvación. Y alejándose de la salvación. Y ya dejan de creer en Cristo como Dios. Ya dejan de creer a Cristo como Dios. Y dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios bien claro, que solo en Cristo hay salvación. Como lo dice la carta de los Hechos en el capítulo 4, versículo 12. Que solo en Cristo hay salvación. Solo Cristo nos trae a nosotros la salvación. Y mismo Dios Padre dice que debemos creer en su Hijo si queremos tener la salvación. Si queremos ser salvos. Si queremos hacer la voluntad de Dios. Como lo dice Juan capítulo 6, versículo 28. Dice que si queremos hacer la voluntad de Dios, debemos creer en su Hijo al que Él envió. Entonces, si rechazamos a Cristo y decimos que Cristo no es Dios, entonces dice Pablo que ese es un espíritu que no viene de Dios. Entonces sigamos. Dice, en cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios, dice. Si una persona que viene a hablarnos de Dios, pero no reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios, entonces dice Juan, ese espíritu no es de Dios. El mismo espíritu es el mismo espíritu del anticristo. Entonces no es un espíritu de Dios, sino es un espíritu del anticristo. Del anticristo. Y miren que mismo Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 18, que fue la lectura anterior, Juan dice que los anticristos no son uno como dicen ellos, sino son varios, y que salieron ¿de dónde? Salieron de la iglesia de Cristo, la iglesia católica, pertenecían a la iglesia de Cristo, la iglesia católica, y se salieron de esa iglesia, ¿sí? Y esos son los anticristos. O sea, que los anticristos son todos aquellos que rechazan a la iglesia católica, que rechazan a la iglesia de Cristo, la iglesia católica, que rechazan, que se salen de ella. Esos son los anticristos, porque están rechazando a Cristo y rechazan a la iglesia que Él dejó. A la iglesia que Él dejó. Entonces, si quieren realmente ustedes saber qué es un anticristo y quién es un anticristo, son todos aquellos que rechazaron la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. O sea, en general, los protestantes, los que vienen de Martín Lutero, esos son los anticristos. No lo digo yo, lo dice la misma Biblia. Vamos a leer esa partecita rápido para que lo entendamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Uy, sí, va a venir un anticristo. ¿Quién es? No, que el anticristo es el Papa. Eso es lo primero que ellos dicen, que el anticristo es el Papa. Vamos a ver si es el Papa. Pero ya han venido varios anticristos. Ah, entonces no es el Papa. Porque dice que son varios, no es uno solo, son varios. Dice, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros,
pertenecían a la Iglesia Católica, pero se salieron, se dejaron confundir, se dejaron engañar y se salieron de la Iglesia Católica y ahora son los ¿qué? Los anticristo. Dice, esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Si ve que hay que pertenecer a la doctrina, a la misma fe, ser coherentes con la misma fe, la misma doctrina, pertenecer a la doctrina de Cristo, a la Iglesia Católica, hay que pertenecer a esa si queremos realmente obtener la salvación y la vida eterna. Porque si nos salimos de la iglesia, ¿qué pasa? Empezamos a ser ¿qué? Anticristos. Entonces, dice, así descubrimos que no son de los nuestros. Pero entonces ya sabemos, sigamos con lo que Juan nos está enseñando aquí en el capítulo 4 de 1 Juan. Entonces, dice, en cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios, es el mismo espíritu del anticristo. Han oído que vendría un anticristo, pues bien, ya está en el mundo. ¿Quiénes son los anticristos? Los que se salen de la Iglesia Católica. Ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente. Pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces aquí Juan ya nos empieza a decir a nosotros, tengan también mucho cuidado ustedes que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo nos va a mostrar a nosotros otra cosa diferente. Si ustedes que ya son hijos de Dios, no se deben dejar engañar del mundo. Tengan mucho cuidado con eso, dice Juan. Dice, porque ustedes, dice Juan, ustedes son más poderosos. Ustedes son más poderosos que el mundo, que lo que el mundo les da, que lo que el mundo les ofrece. Entonces digamos, ellos son del mundo, por eso su lenguaje es el mundo. Entonces él dice Juan, ustedes como son de Dios, no se deben dejar confundir por el mundo. ¿Qué es lo que nos ofrece a nosotros el mundo? Droga, robo, asesinatos, prostitución, corrupción, envidia, egoísmo. Nos ofrece a nosotros también rencor, ¿sí? Rencores, agresiones, bueno, todo lo que ustedes puedan imaginarse, todo eso lo ofrece es el mundo, el poder, la soberbia, por ejemplo, la avaricia, el querer tener más que los demás, el querer ser poderoso. Todo eso lo ofrece el mundo. Pero dice Juan, no, si ustedes son de Dios, ustedes reconocieron a Cristo, son de Dios, por lo tanto deben seguirse dejando guiar de Dios. Y a Dios no le agrada eso. Entonces dice, los que son del mundo, por eso su lenguaje es el mundo y el mundo les escucha. Entonces, por eso es que hay mucha gente que prefieren andar en el mundo, prefieren no reconocer a Dios, no obedecer a Dios y obedecer al mundo. ¿Por qué? Porque son del mundo, porque pertenecen al mundo, no son de Dios. No son de Dios. Y Juan dice, ustedes, los que son de Dios, deben seguir fieles a Dios, fieles a la iglesia, fieles a Cristo, fieles a la palabra de Dios, fieles a los mandamientos, fieles a los sacramentos, fieles a los dogmas. Dice, sigue, nosotros en cambio somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Entonces Juan termina diciendo que para reconocer a un espíritu que no viene de Dios es cuando aquella persona no quiere dejarse guiar por Dios, no quiere dejarse contaminar. ¿De quién? De Dios.
no quiere formar parte de la familia de Dios. No quiere integrarse a la familia de Dios, que es la iglesia. Entonces, hermanos, espero que les haya gustado esta reflexión que hice acerca de la primera lectura que nos envía la iglesia en el día de hoy. Si les gustó este video, pues me pueden dar un me gusta y darle like y compartirlo con sus amigos.